El diputado provincial Fabián Palo Oliver ingresó un pedido de juicio a la legislatura contra el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Oscar Biagioni, por mal desempeño en el ejercicio de la función pública. ¿Qué tal, Palo? Lucas Amerizo. ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto, Gracias por atendernos, muy amable. Por favor. ¿Cuáles son los argumentos? Porque tienen que ser serios para llevar un proyecto a la legislatura para imputar al presidente del Tribunal de Cuentas sobre esto que estás marcando. Bueno, los argumentos están básicamente en lo que es la acusación de los propios fiscales en la causa que se conoce como D4. La causa D4 es una causa de defraudación al Estado, es la conformación de una asociación ilícita para, a través de hechos de corrupción, defraudar al Estado en sumas millonarias. Es una causa que se inició en el año 2016 a partir de una denuncia que hizo en su momento el ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro. Él había recibido un anónimo y lo que hizo fue denunciar ante el Ministerio Público de la acusación, y a partir de ahí, bueno, se dio una serie de avances, obviamente los avances que se dan en estos casos. Hay 9 personas condenadas, de las cuales 6 son civiles y hay 3 policías. La figura es asociación ilícita por defraudación al Estado. Esas 9 personas fueron condenadas en juicios abreviados, es decir, que cada uno de ellos reconocieron la participación. La operatoria era una operatoria donde se distribuían porcentualmente de acuerdo a la participación que tenían en cada caso, entre talleristas, vendedores de repuestos de vehículos, aquellos que plotean autos, aquellos que acarrean autos. Esas eran las personas, digamos, civiles, que tenían distintas actividades comerciales y que facturaban servicios o compras, ventas sería, que en realidad no habían efectuado. A partir de ahí, desde la administración se pagaba, y lo que se hacía en esa organización se distribuían, como te decían, de acuerdo a la participación que habían tenido en cada uno de los hechos, en forma distinta los porcentajes que cada uno tenía que recibir. Bueno, en ese juicio, en esa causa, hay 2 integrantes, el ex jefe de policía y su jefe, Oriozola y Grau, que, bueno, van a juicio oral y público. El 30 comenzó esta instancia, y bueno, los fiscales Hernández, como parte de la Fiscalía, presentó un paquete de prueba, y en ese paquete de prueba aparece Biagioni, el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, teniendo una conversación telefónica con uno de los denunciados, investigados, concretamente con Grau. El tema es que Biagioni sabía que Grau que estaba denunciado y que estaba siendo investigado. Inclusive la Fiscalía pudo probar de que Grau sabía de su situación un año antes de ser imputado y que se lo estaba investigando, y esa información se la dio Oscar Biagioni. No está probado hasta el día de hoy cómo Oscar Biagioni consigue esa información, concretamente información que pertenecía al Ministerio Público de la acusación en una investigación penal. Se filtró, llegó a manos de Biagioni, y Biagioni se la puso a disposición al propio Grau. En esa conversación, Grau ratifica que la información que le había otorgado se la había conseguido él. Le dice Biagioni a Grau que la persona que lo buchoneó, es el término que utiliza, el buche, fue Barrios. Barrios era un empleado policial que dependía de logística, estaba en logística en la parte de transporte. Lo señalan a él como la persona que denuncia, y ahí Biagioni dice hay que devolverle la chanchada, hay que darle una buena trompada y que sepa de dónde viene para que no joda más. A los 2 días aparece Barrios golpeado en la vía pública, también está en la causa. Barrios denuncia, esta persona que fue señalada como buchón, denuncia que lo abordaron 2 desconocidos, que lo golpearon, que lo amenazaron, que le dijeron que sabían a dónde vivían, que sabían que su mujer estaba embarazada y sola todo el día. Bueno, básicamente son los hechos. Nosotros entendemos que hay incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, inclusive, si bien en lo que es juicio político no tenés que tipificar, no estás obligado a hacer tipificaciones penales, nosotros entendemos que hubo hasta encubrimiento en esa acción de Biagioni, porque el conocedor de que Grau estaba investigado le estaba dando información sensible de la causa,
le estaba diciendo que se ponía a disposición en términos personales y como presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, y más, instiga a que Barrio sea golpeado, situación que a las 48 horas de esa conversación se hizo efectiva, por lo menos eso es lo que denuncia Barrio y lo que está aprobado en la causa. La verdad que es muy grave. También hay una descalificación al gobernador, y eso tiene que ver con que Biagioni, en vez de preocuparse por un hecho de corrupción, descalifica tanto a Barrio como al actual gobernador, que en ese momento era ministro, porque lo descalifica por el hecho de haber denunciado. Esto obviamente que va agravando la situación de Biagioni, y nosotros entendemos que hay que hacerse una sola pregunta, y todos los legisladores nos tenemos que preguntar esto. Una persona que habla con un imputado, que le brinda información, que tiene que velar por la transparencia de todos los gastos que se dan en todas las agencias estatales, que aparece encubriendo, porque en definitiva tiene acciones de encubrimiento, sí tiene la altura ética y moral para seguir estando en ese lugar. Nuestra respuesta es un contundente no, y por eso hemos decidido presentar este pedido de juicio político. Bien, Pablo, escuchando los argumentos y el desarrollo de todo lo que está sometido ahora al voto de tus pares, primero, políticamente, Biagioni, ¿será sostenido por algún sector? Y en segundo lugar, ¿va a prosperar este pedido? No sé si alguien lo va a sostener. Lo que digo, que si hay alguien que lo sostenga, se le va a hacer muy, pero muy difícil argumentar por qué Biagioni, por lo menos, obviamente él después tiene en el proceso el derecho a defensa, pero va a ser muy difícil por lo menos descartar la posibilidad que se haga la apertura de juicio político. Y quienes entienden que Biagioni tiene que seguir al frente, la verdad van a tener que tener mucha habilidad para buscar argumentos, porque honestamente es muy grave la participación de él en esa escucha y en todo el proceso. Yo por eso digo, creo que los fiscales, te fundo más todavía, que los fiscales que tuvieron la valentía, porque Biagioni no es cualquier persona, es una persona con mucho poder, si los fiscales tuvieron la valentía de incorporar esa prueba, yo supongo que van a ampliar también la investigación en qué tipo de participación tuvo Biagioni, y si es que la tuvo en esta organización ilícita. Yo creo que Biagioni no era ajeno a esa organización ilícita, por eso se comunicaba de esta forma y en la forma que lo hacía, o con el contenido que lo hacía. Está clarísimo, vamos a ver el desarrollo legislativo de este pedido. Pablo, te dejamos un abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta cualquier momento. El diputado provincial Fabián Palo Oliver, bueno...